Ingeniero. Sí, adelante. ¿Lo puedes poner o luego al final de la clase? Al final de la clase, sí, esta no va a ser muy extensa. Claro, algo breve, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, ¿dónde está? Muy bien, entonces tenemos nuestro tema ahora en este octavo módulo, relación de precedencias y el diagrama de barras. Muy bien, nuestros 2 puntos para el día de hoy. Relación de precedencias y traslape de tiempo. Y ya hemos estado viendo que toda red, todo análisis de redes tiene precedencias, diversas precedencias que relacionan unas actividades con otras. De esta forma, tenemos un sistema jerárquico continuo que inicia en una actividad, sigue por varios caminos hasta terminar en la finalización de todo el proyecto. Bueno, en el transcurso hay diversas situaciones que se presentan como holguras, holguras cero, rutas críticas, duraciones, caminos no críticos y críticos y todo eso. Todo eso está relacionado con las precedencias. Entonces, ¿qué es una precedencia? Es en general la forma como se relacionan dos actividades adyacentes. Muy bien. Entonces, para que haya una precedencia deben haber dos actividades que están adyacentes. En toda la red tendremos entonces muchos decenas, en una hora, por ejemplo, decenas de pares que tienen una relación entre ellas, una relación de continuidad o también de una relación de dependencia para la ejecución de esa actividad. Bueno, hay varias formas de precedencias que se van a presentar. Esto es más aplicable ya a lo que es el software, porque en las redes las precedencias en sí están siempre una después de otra. Sin embargo, en estas precedencias pueden haber algunas variantes, algunas formas. En la red se puede representar estas, sí se puede representar utilizando varias formas de elaborar la red en realidad. Pero en la práctica ya nosotros vamos a ir acostumbrándonos y además es útil en el software y en la programación de obras estos tipos de precedencias que son básicamente 4. Bien, precedencias. Primera precedencia, fin, inicio. Fin, inicio. Entonces podemos ver en este gráfico. Y dice la parte teórica, la tarea A termina para que inicie la tarea B, fin, inicio. Entonces, va a terminar la tarea A, tenemos ahí, la flecha es lo que nos indica a dónde va a continuar la tarea, que es la que sigue, y a su vez, la siguiente actividad a la que llega tiene una que la precede, que es la A. Entonces, la tarea A termina
para que inicie la tarea B. Esta es la más simple, la que ya hemos visto frecuentemente en las redes. Tenemos una actividad, conectamos con la flecha y es la relación fin-inicio. Termina una y comienza la otra. Por ejemplo, el vaciado del techo sería una actividad, digamos, la vaciado del techo. Luego que sigue el desencofrado del techo. Entonces, estas actividades tienen esa continuidad y no podría hacer otra actividad, por ejemplo, tarrajeo, si aquí me pudiera salir el tarrajeo. No puedo ir del vaciado del techo al tarrajeo de frente. Primero tengo que hacer el desencofrado. Entonces, una precedencia fin-inicio bastante la más utilizada en realidad. En el MS Project, para algunos, nos dicen algunos que con esta basta para hacer la relación de presencia entre todas las actividades. Y con otra, una adicional que se llama el traslado de tiempo, puedo a su vez conseguir cualquier situación que se me presente realmente en un proyecto. Bien. Otra precedencia, otro tipo de precedencias, fin-fin. A propósito, no habíamos indicado fin-inicio, FS, fin-inicio. Siempre del inglés. Es que algunos softwares, bueno, y ahora menos, ¿no? Los softwares inicialmente estaban escritos en idioma inglés y no había una versión en español. Así que acá dice fin inicio, finish start, ¿no? Finish start, fin inicio. De igual forma, para el segundo tipo, fin sería finish finish. Y indica que la tarea A finaliza para que finalice la tarea B. O sea, las dos terminan a un mismo tiempo, fin. Por ejemplo, tenemos acá tarajeo de muro y el muro en otro sector. Ya terminé el tarajeo de muro, pero a su vez voy a terminar el muro en otro sector para hacer a su vez el tarajeo. Fin. A ver, ¿qué nos podría en la práctica? Podría ser al final, casi al final de la obra. Tengo que terminar todo para tal fecha, se acabó mi plazo de ejecución, tengo que terminar los vídeos, la pintura, las chapas, todo tengo que terminar ese día. Entonces, esta relación de precedencias fin podrá ser útil en el MS Project, puedo decir. Tengo que terminar la pintura el 25 de enero, tengo que terminar la pintura. El 25 de enero tengo que terminar de poner las luminarias. Y ese mismo 25 de enero tengo que poner las chapas de las puertas, porque no tengo más tiempo. Entonces, la programación seguirá hacia atrás relacionando. ¿Cómo? Tendrán unas relaciones con las otras precedencias que a veces van a existir, ¿no? Digamos, a ver, chapas de puertas. Ya, todo tiene que terminar, pero ahora veamos solo las chapas de las puertas. Para colocar las chapas de las puertas tendré que haber terminado la instalación de todas las hojas de las puertas, ¿no? Todas ya atornilladas y todo. Que esta viene antes, podría tener cualquier otro tipo de relación. A su vez, para colocar la hoja de la puerta tendré que haber puesto los marcos de las puertas, es que viene ahí en secuencia. La cuestión es que tienen que terminar todo en un solo tiempo, al finalizar toda la obra, en este caso, en el caso
de este ejemplo. Y voy a tener como fecha límite esa. Las programaciones entonces correrán hacia atrás, algunas. La pintura es 5 días, muy bien, 5 días, pero todos los asuntos de la puerta se pueden demorar más, marcos, hojas, la pintura de la puerta, finalmente instalación de la chapa. Un tercer tipo de precedencia, inicio. Esta también, y esta es la que más se representa en las redes también, igualmente. Sobre todo al inicio de las actividades, cuando hacemos la parte primera de enumerar las actividades. Inicio, estar. La tarea A inicia para que inicie la B. Pueden tener diferentes duraciones. Fecha de inicio de la obra, ya en general, fecha de inicio de la obra, cualquier día, un lunes. Ese día voy a empezar con la excavación. Y ese día también voy a iniciar. ¿Qué tendría que iniciar para la excavación? En otra parte, podría estar haciendo la limpieza del terreno. La excavación y la limpieza del terreno las inicio de inmediato, sea en el mismo tiempo. Claro, habrá unas ligeras diferencias, un pequeño traslape, porque si todavía no limpié, ¿cómo voy a iniciar la excavación? O si todavía voy a hacer la excavación y no hice todavía el trazo, ¿no? Entonces esos pequeños detalles me sirven absorberlas con los traslapes de tiempo. Entonces, inicio, por ejemplo, cimentación del sector 1 con la cimentación del sector 2. Voy a trabajar tratándose de una misma actividad al mismo tiempo. Ya, está mejor, más explícito, ¿no? Ya terminó la excavación en varias partes de la obra. Voy a empezar colocando la cimentación ese día. Y en el otro sector también. Entonces tendré 2 cuadrillas para poder trabajar en este tipo de precedencia, inicio, o al inicio de toda la obra también. En traslapes vamos a ver algunas de las diferencias que se van a presentar y esas pequeñas diferencias van a ser absorbidas con estos traslapes. Cuarto tipo, inicio, fin. Estar, fin, inicio, fin. Un tanto más complejo esta relación. La tarea inicia para que finalice la B. Estoy empezando y otra ya la terminé en ese mismo momento. Ya la terminé, sí se pueden presentar, por ejemplo, en este ejemplo, el tarrajeo del muro. Termino el tarrajeo del muro y voy a empezar el imprimado de pintura, aunque el ejemplo no es muy bueno, ¿no? Porque si hago el tarrajeo de un muro, sobre todo si utilizo tarrajeo con mezcla de cemento, tengo que esperar que el muro, el tarrajeo, que la mezcla se seque totalmente. Y eso no es muy rápido, se va a dar más de 2 semanas hasta que el tarrajeo del muro esté completamente seco y recién podré iniciar con la pintura. O sea que aquí tendría si fuera la única actividad que me queda, tendría un tiempo muerto. No puedo hacer trajear el muro y empezar inmediatamente el imprimado, porque primero tengo que secar. Lo mismo me ocurría con las actividades del techado, concreto en techo y las columnas del segundo piso. Tenía que previamente esperar
los tiempos de fragua. Bien, entonces también una cuarta forma de precedencias básicas. Pueden presentarse, sí, difícilmente. Como indiqué, las primeras es la más importante y con la cual puedo asumir en realidad todas las demás. Esta puede tener un tanto más aplicaciones y definitivamente podré correrla y es uno. Entonces, cuatro precedencias básicas. Luego vienen los traslapes de tiempo. Para cada una, también para cada una de los tipos de precedencias. Traslape de tiempos. Fin, inicio. Finish, start. Fin. Ya termino acá. La actividad A. Voy a empezar luego la actividad B. Tengo un traslape, un tiempo, que no hago nada, y ese es el traslape del tiempo. Puedo demorarme algo en esa actividad. Por ejemplo, el ejemplo que antes dijimos, el tarrajeo del muro y empezar con la imprimación de la pintura. Tengo ahí ese tiempo. Eso sería traslape, aunque traslape no es, pero es un desfase que tengo ahí. Traslape se vería mejor en esta otra. Pero nos dice acá la teoría que ese es un traslape inverso, menos Fs. Ya, entonces, ya gráficamente tengo la actividad A, luego debo hacer la actividad B. Fin, inicio, fin acá, inicio acá, entonces la flecha de unión iría así. Y este tiempo es el que gano. Por ejemplo, si tengo la excavación de las zanjas, ya hice toda la excavación de las zanjas, no toda, ya empecé la excavación de las zanjas y voy en el segundo día. Todavía me faltan muchos zanjas por excavar. Entonces, el segundo día voy a empezar con la B, que es el concreto. Antes de terminar la excavación, empiezo con el concreto. Un traslape, se van traslapando esas dos actividades. O como era acá el positivo, todavía dejo de hacer esa actividad. Bien, traslape entonces no es más que una modificación y más o menos de cada una de las formas de relacionar. En este caso, fin, inicio. En el caso de fin, fin. De igual manera, un traslape. Fin, fin era cuando termino A y B en el mismo tiempo. Digamos, acá estaría la B. Pero lo voy a terminar antes, antesito, lo termino la A. Tengo ese traslape respecto a B, terminé antes. Entonces estoy ganando un cierto tiempo ahí. Debía terminar las dos actividades simultáneamente, pero no lo hago. ¿Cuál sería la relación fin-fin? Como está dicho ya, fin, ahí iría la flecha. Y en sentido negativo, o sea, simplemente al revés, ¿no? Lo mismo, como si primero terminara la A y la B, y acá terminé primero la B y luego la A. La relación decía que las dos deberían terminar al mismo tiempo, pero me adelanté por alguna circunstancia a B. Esto me puede permitir, cualquiera de estos traslapes, cualquiera de los tipos, me puede permitir ganar tiempo. En una obra, el plazo total, puedo ganar el plazo total, como en esta primera. Si ya voy haciendo
en lugar de terminar toda la excavación, lo voy a hacer el concreto, inicio la excavación y ya voy haciendo concreto, entonces estoy ganando tiempo. Igual que estoy ganando también tiempo al no esperar a terminar las dos simultáneamente, sino con cierto traslape en el tiempo. Y 3, inicio. De igual manera, las dos actividades debían iniciarse simultáneamente, pero debido a circunstancias, una se adelanta. Pero quiero que sea la misma relación. Con este traslape, digamos, gano tiempo para la B. Y si es más chica, va a hacer que termine la B antes que la A, utilizando este traslape. No quiero, no es necesario, bueno, lo dejo así. Y voy a terminar en diferentes fechas cada uno. Pero la relación es de inicio. Debería empezar las dos al mismo tiempo. Y en sentido negativo. Simplemente una es la primera. Y otra, acá la primera en iniciar es A y acá la primera en iniciar es B. En la práctica en realidad lo mismo, ¿no? En la ejecución mismo de la programación, los nombres son los que van a cambiar los nombres de las actividades. Y último, inicio-fin, start, finish. Ya para cuando tengo inicio a fin. Acá venía esta actividad iniciada acá y cómo tendría que iniciar inicio-fin, darle toda la vuelta acá. Vamos a ver cómo era sin traslape. Inicio-fin, un tanto complicado, ¿no? Inicio, fin. Entonces lo mismo con el traslape va a ser fecha un tanto complicada. Inicio, fin, no sé por dónde iría. Ahí, por ejemplo, ¿verdad? Flecha que nos da la orientación de la actividad. O en forma inversa, inicio, fin. En este caso, A inicia y termina con B, que me va a resultar que tengo que empezar antes. Si hiciera un gráfico, vamos a verlo en GAN, si hiciera un gráfico tendría que empezar de antes, con esta forma de traslape. Bueno, no es muy práctico. Como les dijo, con la primera podemos hacer todo lo que dice ahí. Todo lo que de traslape se trata podremos resolver con la primera. Bien. Vamos a ver ahora el ítem del diagrama de barras. ¿Y qué es el diagrama de barras? El diagrama conocido ya por todos. Me voy a adelantar y decir que este diagrama de barras es utilizado por todos los sistemas de programación, por todos los softwares, para poder analizarlos, para poder programar los tiempos, una programación de tiempos, tomando como base a GAN. Así trabaja no solo el Project, sino cualquier otro sistema de programación. Pone el GAN y el programa hace los cálculos y los traslapes y las conexiones en el mismo GAN. O sea, como decir, de atrás para adelante, pero en el procedimiento, no en el cálculo. En el diagrama de GAN, entonces, es un procedimiento de programación simple. Bastante simple, tan simple que siempre nos hacemos un GAN para cualquier cosa. A ver, tengo que hacer una actividad cualquiera, vamos a hacer a organizar un evento y vamos a
realizarlo en una semana. Hacemos un GAN, mañana el lunes empiezo con esto, el martes, el miércoles, y toda la semana, fácilmente. Entonces, por eso es que decimos que es un sistema, un procedimiento de programación. Es un procedimiento de programación. También, ¿no? GAN, especialmente fue desarrollado, mira, acá tenemos indicado, desarrollado durante la Primera Guerra Mundial. Henry Gant. Henry Gant era un ingeniero que era asesor de logística para el abastecimiento de municiones de artillería en el ejército norteamericano. Resulta que en la Primera Guerra Mundial ya había tanques, cañones y todo, y había mucha falla en el abastecimiento de municiones, no llegaban. Los cañones se quedaban parados porque no habían las municiones. Y entonces eso dificultaba los avances, por supuesto, del orden logístico de las batallas, en fin. Pero mucho más peligroso aún en caso de guerra, porque el enemigo te podía atacar, ¿no? Es que este serio problema fue encargado a este ingeniero Henry Gant, que solucionó fácilmente el problema de abastecimientos utilizando ese procedimiento de las barras que él mismo ideó, que él mismo creó. Simple. Entonces habrá puesto ahí el diagrama de barras, fábrica, tantos días a la fábrica, sale tal día, transporte, todas las actividades, de tal manera que muy simplemente fue solucionado el abastecimiento de las municiones. Porque cuando no tenían, nadie sabía dónde ir, ¿no? ¿Qué pasa? Ya estarán las municiones todavía, ¿cómo estarán? Ya tendré el transporte, nadie había pensado todavía el transporte. Pero estando todo ordenado, sí, todo funcionó convenientemente y se solucionó el problema de abastecimiento gracias a GAN, que luego se traslada a toda actividad civil, que ahora lo utilizamos en todo. GAN utilizamos para todo, cuando de programar algo y de cumplir tiempos se trata. Diagrama de GAN, o sea, las barras. Que es un calendario lineal. Simplemente es un calendario, entonces, en el cual el tiempo se representa en el eje horizontal. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos correspondientes. En el eje horizontal va a ir el tiempo. Y las actividades o los trabajos o las tareas se van a representar en el eje vertical. Y tendremos toda una lista de actividades de un proyecto que queremos desarrollar. Por ejemplo, el abastecimiento de municiones en la Primera Guerra Mundial. Tenía sus tareas, fabricar, trasladar, llevarlo hasta el frente, en fin, una serie de actividades y los tiempos, cuando necesito, cuando debe estar en tal sitio, en otro punto. Entonces, de esa forma, una representación muy simple con barras. Entonces, el diagrama es una representación de un programa que comprende dos partes. Es un programa, ciertamente, es un programa, el diagrama de GAN, que tiene esta forma. Acá irán las tareas, la duración, la fecha de inicio y el tiempo que hemos dicho. Un día, segundo, tercero día, semana, mes, en fin. Entonces, la primera parte es donde vamos a describir las tareas, el primer campo, la primera columna, tareas. Luego se denominan ahí atributos. Puedo poner cualquier información acá, más incluso, no más datos. Duración, fecha de inicio, fecha de término, alguna indicación especial para esa tarea, en fin. Cualquier atributo que corresponda a una
determinada tarea. Y el tiempo, por días, digamos. Primer día, segundo, tercero, cuarto día. Digamos que tratamos de una obra. Ya, obras preliminares, primer día y segundo, ya está ahí una barra. Segunda actividad, cerco perimétrico, ya el cuarto día. Cerco perimétrico, trazo y replanteo, el sexto y el séptimo. Y así podemos armar fácilmente un diagrama de Gantt. Entonces, como dijimos, en el eje vertical, acá con rojo, estarán las actividades y en el eje horizontal el tiempo. ¿Listo? El Gantt, el esquema, el diagrama de Gantt. Características del Gantt. Algunas características a tener en cuenta. Digamos que estamos en la obra, en una obra, un Gantt para una obra. Que además así hacíamos antes cuando no teníamos la exigencia de tener una ruta crítica. Antes no nos pedían ruta crítica, ¿no? Había que optimizar todo. No tenía ruta crítica y entonces no sabía qué era lo más importante hacer y de repente el proyecto no terminaba en los tiempos porque no estaba convenientemente analizado. El listado de actividades debe ser ordenado entonces, en lo posible de forma secuencial, de acuerdo a la lógica constructiva, no solo para obras, sino para cualquier otra actividad. Por ejemplo, programar un evento, lógica del evento, convocatoria, publicación, invitaciones, participación, primer expositor, segundo expositor, todo, cierre, brindis, ya todo. En las actividades y los tiempos, tal día, tal, otro día. Entonces así, las actividades de forma secuencial y lógica. Si de obra se trata, lo más lógico será en grupos grandes, trabajos preliminares, nivelación del terreno, limpieza del terreno, demoliciones, si es que había que hacer. Luego vienen obras preliminares, cerco perimétrico, las oficinas, los servicios higiénicos, la oficina del supervisor, la oficina del residente, en los almacenes, obras provisionales. Luego viene el trazo y replanteo, luego viene la excavación, luego el concreto, y así va en forma secuencial. Además ya sabemos hacer eso en obras, ¿no? Nosotros tenemos una estructura presupuestal que sigue esa lógica constructiva para obras. Está ya ordenado. Ya lo tenemos ordenado. Lo hicimos desde muchos antes, cuando hicimos el presupuesto, que además nos sirvió para organizar bien y no voy a hacer que me olvide alguna partida. Si estoy en movimiento de tierras, pensaré solo en movimiento de tierras en ese momento y no me olvidaré de ningún movimiento de tierras que haya en todo el proyecto. Además, tengo los planos ahí para ir sabiendo qué movimientos de tierras, además de los normales, hay. Pueden haber. Bien. En la columna de atributos, o sea, la columna esa que dijimos, donde estaba acá, atributos, duración, fecha de inicio, características, le ponen las características más importantes de cada tarea. Acá puedo poner, hemos puesto nosotros solamente duración y fecha de inicio. Puede tener duración, fecha de inicio, horas hombre, porcentaje de participación respecto al global y cualquier información. Por ejemplo, en el MS Project vamos a encontrar bastantes campos con atributos.
ya que si queremos utilizamos, si no, a veces no, porque bueno, los software generalmente prevén todo. Si no pongo el hora hombre, no me significa, no va a significar mayor dificultad no ponerlo, porque estoy programando los tiempos y los haré siguiendo una lógica también. La programación tiene también su lógica. Así que podría ser una programación de la programación, ¿cierto? Sí, podría, ¿no? Entonces eso, y la escala del tiempo, lógico, con su tiempo y su duración, según corresponda. La barra de tiempos para cada actividad a escala conveniente. Ya cualquier escala, por días, por semanas, por meses, y hasta por horas en algunas actividades, ¿no? Por horas también podría estar la escala del tiempo. Los softwares me permiten muchas veces consolidar eh, los tiempos. Ya tengo una obra que va a durar 240 días. Según las normas reglamentarias, yo tengo que poner en mi programa calendario todos los días, porque así me dice la norma, todos los días tienes que poner. Por eso es que en obra tengo gigantescos sábanas y sábanas de programación. Están todas las actividades más todos los días, los 240 días. Están ahí. Eso puede ser útil cuando estoy en la obra y estoy ahí viendo permanentemente el desarrollo de los trabajos. Pero alguien que quiere verificar, alguien que ve nada más, a ver, va a venir la autoridad de la entidad para la cual estamos haciendo la obra, no le interesará saber que hoy día estamos en día lunes y tienen que haber hecho esa actividad. Entonces podré consolidarlo en semanas. Dura poco mi obra, lo voy a poner en semanas. 8, 10 semanas, ya más visible. Además puedo graficarlo así. Dura los 6 meses, 180 días. Mejor lo grafico por meses. Es más visible y para las personas que no tienen por qué ver el detalle, va a ser información importante. Yo solo quiero verlo por meses. Entonces la escala del tiempo depende de cómo quiero la información, por días, por semanas, por meses, o consolidado, o cómo. No tiene limitación. Hay el gráfico de barras, o sea, el diagrama de Gantt. En Gantt es posible, siempre es posible utilizar la relación de precedencias. Puedo todavía poner una relación de precedencias. Lo veo, ahí mismo lo voy a estar viendo. Como es un gráfico, están las barras. Entonces hay una relación de precedencias, como en las que hemos presentado. La barra me va indicando, esta está primero, la otra está segundo, tiene traslape, no tiene traslape. Lo voy a ver muy bien en el diagrama de Gantt. Vamos a verlo fácilmente, la relación de precedencias. Entonces dice acá solo se necesita poner la fecha de inicio, ¿cierto? Solamente pongo la fecha de inicio y se pondrá la relación de precedencia. Más no va a haber ahí un detalle de la precedencia, ¿no? Como las redes. Las redes tengo preciso. Por ejemplo, si quisiera calcular la holgura en Gantt, no tendría mucha posibilidad. Aproximadamente podría verlo también. Es posible también consignar las relaciones de precedencia. Podría hacer una lista de la relación de precedencias. Además, si siempre ejecutamos obras, vamos a hacer las precedencias. Como hemos dicho en varios de los ejemplos ahí en las precedencias. Primero tengo que hacer el encofrado para vaciar una columna, ni siquiera primero el encofrado.
Primero tengo que hacer el armado de fierro, hacer una columna. Luego del armado tengo que hacer el encofrado. Luego del encofrado, el vaciado recién. Luego del vaciado, el desencofrado. Luego del desencofrado, el tarrajeo. Es una secuencia la que estoy siguiendo. Además, lógica. No puedo hacer de diferente manera la columna, ¿no? No tengo forma, tengo que seguir esa lógica. A nadie se le ocurrirá, vamos a pintar la columna cuando todavía no he hecho el tarrajeo. Bueno, eso es una exageración, por cierto. Entonces, sí, puedo tener la relación de precedencias en forma lógica. Bueno, acá tenemos entonces una muestra de GAN. Acá está en meses la escala de tiempo. 1, 2, 3, 14 meses. Y acá las actividades en forma secuencial. Se trata de una obra, ¿no? Acciones previas, actuaciones previas. Acciones previas, por ejemplo, a ver, 2 meses. Acciones previas. Movimiento de tierras. Movimiento de tierras, medio mes, 1,5, 2,5, 3,5 meses. Acá, por ejemplo, estoy viendo un traslape, ¿no? Un traslape del tiempo. Voy a hacer acciones previas medio mes. Luego inicio a partir del medio mes el movimiento de tierras. Ya me interesó cómo era la relación start finish, finish, finish. ¿O cómo? Pero tengo que relacionarlo. Si voy a desarrollar eso, si es puro GAN, no me interesa nada más, ¿no? Pero si voy a desarrollar, y ya dije, que la base para el cálculo de redes de algunos softwares, de casi todos, entre ellos, la base es sobre el GAN. Así es que tengo que hacerle las flechas, las actividades. Las flechas son las que me dicen qué relación hay entre las actividades. Así que, ¿dónde irá la flecha? De acá aparte, aquí está finish, start, FS. Puedo deducir de acá que es eso, es FS. Pero FS es finish start, tengo que terminar esta para empezar esta. Tengo menos este tiempo, que sería un traslape inverso, menos ese tiempo. Bien, y así, formación de explanada en viales. Bueno, esto era una obra vial, entonces, explanada en viales. Ya, a partir del 5º mes, tantos meses. 4 meses. Acá dejaron un espacio para, de seguro, posibilitar, puede hacer que empiece antes y no tendría ningún inconveniente, ¿no? Si el movimiento tiene y hacer la explanación, podría. Entonces le dejan esa posibilidad. Entonces tiene alguna forma de manejar también los tiempos en las ganas. Desvío de instalaciones y servicios existentes. Una muestra de estar. Para hacer, cuando haga las explanaciones tengo que hacerlas de inmediato también el desvío de las instalaciones. Digamos que trabajamos en una calle. Voy a hacer la explanación de la calle y tengo que hacer los desvíos, si no, no podría trabajar. Estar. Bueno, acá este tiempo en azul, que lo puedo adelantar, pero lo adelantaré también el otro, porque es estar. Miren. Acometidas y obras externas al sector. Bueno, muchas obras, cuando hago pavimentación nueva,
los postes que estaban por todos lados, totalmente desordenados, los postes por acá, poste por allá, tengo que reacondicionarlos. Algunas veces tengo que hacer, tengo que remover los buzones, tengo que hacer los buzones y rehacerlos porque no estaban en el sitio de ubicación precisa. Entonces tengo que recondicionar los postes, buzones, incluso instalaciones, conexiones domiciliarias. Vamos a hacer conexiones domiciliarias. No siempre quedaron ya bien, tengo que reubicarlas. Bueno, entonces una pavimentación tiene sus complejidades. Redes de aguas pluviales también. Y esto va, veamos, con todas las anteriores, ¿no? Cuando empiezo las explanaciones y voy a desviar el tránsito, ya también tengo que hacer las otras actividades relacionadas, como por ejemplo hacer, remodelar las redes pluviales. Bueno, las redes pluviales en algunas ciudades, cuando hay mucha lluvia, hay drenaje para aguas de lluvia. Y casi siempre son canaletas que están superficiales en la vía y que luego ya van uniéndose una cuadra, 2 cuadras, ya se evacúan a drenajes, a tubería de drenaje, por ejemplo, para eliminar las aguas de lluvia. Bueno, en nuestro medio no es necesario. Alguna vez cayó un huaico, pero una vez para tanto tiempo. Drenaje pluvial para eso, de repente no era tan urgente, ¿no? Bueno, en fin, es cuestión de proyectar, de hacer los análisis. Ya sabemos que el SNIF me va a dar suficientes criterios para decir sí, esa es una obra que tengo que hacer. Quizás no, quizás sí. Las redes de agua potable, instalaciones eléctricas, de gas y todas las actividades a realizar. Ahí tenemos la duración en verde y acá habían marcado ellos holgura. Pero está al principio. Me indica que puedo hacerlo antes. Todavía holgura para el GAN. Y así, entonces, como dijimos, las actividades en forma secuencial, ordenada y lógica. Las duraciones, según quiera, en meses, en días, o como usted verlas, apreciadas. Y las relaciones de precedencias entre cada una de las actividades. Por ejemplo, acá tenemos 2 actividades que van todo el tiempo, están ahí. Es seguridad y salud. Seguridad y salud tienen que tener todo el tiempo, desde el primero hasta el último día. Control de calidad. Tengo que tener también desde el primero hasta el último día. Control de calidad, supervisión, en fin. ¿No? Entonces, un indicativo, bueno, todos de seguro que ya habrán visto cómo es un GAN, así es que estamos simplemente recordando y afianzando nuestro conocimiento de GAN. Y también hay unas formas de desarrollar este GAN en forma automatizada, como vamos a ver ahí, algunas recomendaciones que tenemos. Fue justamente esta. Construir.com. Ahí dice construir.com, un lugar donde compartir construcción. Planning de tiempos, GAN, a partir de fechas. Bueno, esta también es para una obra. Acciones previas, movimiento de tierras, relleno, excavación, instalación, forjado sanitario, estructuras metálicas, hormigón y todas las actividades de forma secuencial y muy ordenada. Aquí en atributos ya le pusieron fecha de inicio y fecha de fin y duración. Duración 35 días, 60, 50 días de duración.
y, y las actividades, o sea, las barras que me indican los tiempos. 35 días, entonces hay 35 días, serán 35 días que grafique en la escala de tiempo. Algunas están con amarillo, que al parecer serán la ruta crítica. Pero dije que no, que en GAN, no dije todavía, pero en GAN no puedo calcular la ruta crítica, no habría cómo calcular la ruta crítica en el GAN. La ruta crítica en el MS me resulta del análisis de las redes, que son representadas después en el GAN, pero resultan del análisis de redes. Bueno, este construir tiene una propuesta interesante que acá dice: aplicación gratuita online de cálculo para hacer un GAN. Entonces, los que puedan estar interesados en hacer un GAN, solamente un GAN, también tenemos la oportunidad de ir a esta aplicación gratuita en línea para hacer el GAN, o como le llaman ellos, el planning de tiempos. El plan de tiempos. Y así, ¿no? Importante, entonces. Importante. No lo he visto. Puede ser muy útil para hacer un GAN. Aunque si nosotros conocemos y analizamos muy bien el proyecto me hace el GAN. Si no tengo una red que analizar, me podrá servir, seguro que me podrá servir. Bueno, acá más dice portal libre y gratuito sobre construcción, construir, ¿no? Bien, entonces, tener en cuenta esta aplicación que puede serle útil cuando ustedes lo consideren. Bien, diagrama de GAN. Continuamos sus resultados del GAN. Los resultados más importantes obtenidos en la aplicación de GAN. De fácil aplicación para ahora, ¿cierto? Muy sencillo, solamente tenemos que tener nuestra relación de actividades en forma ordenada y lógica, y ni siquiera ya tenemos que tener, porque tenemos la estructura presupuestal, y ahí en esa estructura presupuestal ya está hecha la relación lógica de actividades. Es más, cuando queramos hacer MS Proyecto, cualquier otra programación, agarro y copio y lo pego en la lista de actividades del GAN, y ni siquiera tengo que ya escribirlas en la columna de actividades del MS Project. Así que la parte lógica en obras está prácticamente garantizada. Bien, no se requiere especialización, ciertamente no se necesita mayor especialización, ni siquiera tenemos que saber qué es una red ni nada. Algo básico sobre precedencias, que es bastante sencillo, como hemos visto en esta última presentación, 4 tipos de precedencias que pueden reducirse a 1 o 2 finalmente. Ya no necesitamos conocer mucha especialización ahí en las precedencias. Bien. ¿Se puede actualizar fácilmente? Por supuesto que sí. Si algo me falló, muevo la barra y ya estará actualizado. Podría cambiar las duraciones, sí, puede cambiar. Si no me percato, si estoy trabajando solo en GAN, puede ser que no me percate, modifico algo y no modifico lo que está afectando hacia atrás. Puede ocurrir. Entonces tendré que ser muy cuidadoso en las actualizaciones. Pero si utilizo el MS Project y actualizo, solito se va a actualizar el GAN. Alargo una actividad,
la alargué, la duración era 20 días y le puse 40 días, todo el GAN se va a actualizar solo, desde el principio hasta el fin. Ya no terminaré la hora en la fecha que estaba prevista, sino mucho después. ¿Y qué pasará si quiero hacer un calendario acelerado? Un calendario acelerado es un calendario tal que mi hora está atrasada. Muy bien, la ley me obliga a, en un cierto plazo, que me lo avisan, que me notifican, a terminar la obra. Mire, usted está atrasado en el 80% de obra, le doy un plazo, le doy la oportunidad de modificar su calendario, modifique su calendario, pero no me modifica para nada la fecha de término. Entonces el ejecutor que está atrasado moverá sus actividades aquí, está más allá, más tiempo, más recursos, mayor rendimiento, en fin, pero no podrá modificar el tiempo de finalización. Entonces ese es un calendario acelerado, no modifico el tiempo. Pero puedo tener otro tipo de modificación. Bueno, entonces antes, para terminar la idea de la actualización, todo el cálculo puede realizarlo igualmente el software. Incrementaré los tiempos, incrementaré las horas de trabajo. Si yo en el software tenía que trabajo todos los días 8 horas, y ahora voy a poner que trabajo 12 horas, los tiempos se van a cortar y se van a reflejar en la programación y finalmente en el GAN. Entonces esta es la actualización que tengo. Decía luego que sí, podría tener la oportunidad de hacer una modificación, pero que sí me permita alargar el plazo. Eso en obra se denomina eso una ampliación de plazo. Ampliación de plazo, diferente al calendario acelerado. Bueno, por algunos motivos hubo retrasos en la obra, no hubo cemento, se retrasó la obra, hubo lluvias y más lluvias y no pararon las lluvias durante 15 días. Que necesito 15 días para poder terminar las actividades. Ampliación de plazo. 15 días, quiero que entonces mi calendario se amplíe en 15 días. Eso parece lógico, no lo es desde el punto de vista de la normativa. Dice, usted para que tenga una ampliación de plazo tiene que modificar su ruta crítica. Y puede ser que los 15 días me modifiquen, perdón, la ampliación de plazo haya sido necesario de 15 días, pero cuando hago el calendario y recalculo la ruta crítica, puede ser que sea un poco menos. Porque las precedencias pueden haberse modificado. Si aumenté los rendimientos, entonces en alguna parte esos rendimientos van a tener un efecto de no alargar demasiado el plazo. Entonces la normativa dice, usted tendrá una ampliación de plazo. Ya llovió 15 días seguidos y no pude trabajar y necesito 15 días de plazo. No. Vamos a hacer, usted demuéstreme en su cálculo que la ruta crítica ha cambiado. Lo más probable es que no han cambiado los 15 días. Que se ha aumentado un poco más, sí. Puede ser, digamos, 10 días. Y la ampliación de plazo es 10 días y no los 15 días de lluvia. ¿Y por qué si llovió y no trabajé nada? Porque usted tiene holguras ahí que puede utilizar fácilmente y optimizar sus tiempos. Bien. Luego, buen control de procesos. Sí, estoy viendo todos los días. Además, normativamente,
La programación, que ya lo hice en cualquier procedimiento, dice la normativa que tengo que hacer mi calendario de Gantt y ponerlo en lugar visible. Es una obligación. Tiene que estar ahí puesto mi calendario en lugar visible. ¿Dónde es el lugar más visible y donde todos los días puedo ir controlado? Digamos que en la oficina del ingeniero residente. Ahí está su calendario, está puesto. Cualquiera que venga lo puedo ver. Estoy atrasado, estoy adelantado, estoy bien o no estoy bien. Y puedo también hacer con la información que tengo de esa programación, que la gráfico en otro gráfico, y hago los avances que voy teniendo hasta esa fecha en ese mismo gráfico y puedo comparar entonces mi gráfico de avances con el gráfico de la programación. Eso se llama un gráfico, una curva S, donde comparo el tiempo programado con el tiempo real que voy ejecutando. Entonces es un complemento importante de la curva S. Además me van a pedir normativamente, está la curva S, aquí está y lo van a ver todos, sin necesidad de mayor explicación. Estoy bien en mi obra, estaré muy contento de mostrar mi curva S. Miren mi curva S cómo está. Ah, bien, así estamos, bien. Y nadie tendrá que objetarle nada. Si está un tanto atrasado, también le dirán, ahí, ¿por qué estás atrasado acá? ¿Qué ha pasado con tu avance en este punto? Vamos al calendario y ahí podemos ver el detalle. Ah, estoy atrasado en encofrado porque no tenía mucha madera y estoy un poco atrasado en este trabajo de encofrado. Bien, hay que corregir. Bien. Y entonces, esas son las facilidades que tenemos hasta ahora del GAN. Uso de recursos informáticos. Ya sabemos, incluso podemos hacer el GAN con esa aplicación que hemos dado, ¿cómo se llama? Esta, planning de tiempos de construir. Entonces puedo actualizar rápidamente, no tendré que estar graficando todo, sino fácilmente con esa aplicación. O con el MS Proyecto, el sistema de programación, mucho más fácil aún. Como les decía antes, el software de programación me va a hacer el GAN tan o más eficientemente que estos programas, de seguro, con toda seguridad. Uso de recursos informáticos, entonces, a las facilidades que tengo para utilizar informática. Tengo computadora, es una obligación, ya no puedo dejar de tener. Quizás hasta hace unos 15 años, tener una computadora en una obra era todo un logro. Ahora no, ahora ahí no hay una, hay varias. Y es una necesidad de que vamos a utilizar intensivamente. Vamos a utilizar también los softwares especializados de programación, solo para el GAN. Para el GAN. Claro que el GAN me va a resultar, como ya les indiqué, más fácilmente del software de programación. En Excel también hay algunos programas elaborados en Excel para hacer los GANs. Ya vienen preelaborados, tengo que llenar nomás los cuadritos y ya. En Excel. Y por último, presentación fácil en gráficos, en hojas, como las que tenemos en las hojas, grandes sábanas de programación. Y las puedo reducir a una hoja chiquita de A4 incluso. Reduciendo el tiempo, no lo pondré en días, lo pondré en meses. Y ya voy a tener una hojita pequeña, con toda la programación, con toda la información. Si quiero más detalle, que no va a ser necesario para personas ajenas a la obra, visitantes, autoridades,
inspectores. Escuchamos cada vez, ¿dónde está el presidente regional? Está supervisando una obra. El presidente de la República, ¿dónde está? Está supervisando. ¿Está supervisando? ¿Está seguro que está supervisando? ¿O nomás está de visita ahí? Yo diría que nomás está de visita en la obra. El término supervisar implica otras actividades, por cierto, ¿no? Que son las que estamos conociendo y tomando nota muy frecuentemente. Muy bien. Aplicación de Gantt para programación. ¿Ya cómo aplicamos? Es un buen método para el control de proyectos. Efectivamente, es un buen método para el control de cualquier proyecto, no solo de obras. Bueno, claro que en obras, digamos que tenemos bastante nivel de actividades. Más bien bastantes actividades que programar. Descomposición de la estructura de trabajo. Podemos desagregar las actividades. En un presupuesto de obra tenemos concreto en obras, digamos vigas. A lo más está desagregado en 3 partes. Acero en vigas de concreto armado, concreto en vigas de concreto armado, encofrado en vigas de concreto armado. 3. Podemos desagregar más porque no solo es eso, y ahora la reinterrelación de esas actividades, porque hemos dicho primero va el armado, luego va el encofrado, luego va el concreto, hay que interrelacionarse. Puedo desagregar más. O algo aún mucho más importante, también lo habíamos dicho, vamos a hacer el primer piso y el segundo piso. ¿Qué tenemos en nuestro presupuesto? Concreto en vigas. Y están todas las vigas, porque así le dice el metrado, las vigas del primer y del segundo piso. Pero cuando haga la construcción, no voy a hacer todo el concreto del primer piso y del segundo piso. Voy a hacer el concreto del primer piso, digamos, a los 25 días de haber iniciado la obra, concreto en vigas del primer piso. A los 25 días. 20 días más, recién el concreto de vigas del segundo piso. He tenido que hacer el armado, el vaciado, y además tengo un tiempo de desencofrado y todo eso. Hay que tener que desagregar más para hacer la programación. Tengo que desagregar más. ¿Si es posible? Sí es posible. También puedo sumar algunas actividades que no necesito que estén tan desagregadas. Integración de actividades. Eso también lo vimos cuando vimos las redes, ¿no? Desagregar una actividad. Teníamos una actividad y la podía desagregar en varias. Teníamos varias y la podía también concentrar en una y el tiempo era la suma de las duraciones de todas las actividades integradas, en fin. Sí, podríamos hacer. Bien, estamos viendo aplicaciones de Gantt y esta última, sí, no es una deficiencia, es una menor prestación, digamos, de Gantt. Alternativa de programación. No es buena, no tengo muchas alternativas para programar en Gantt, porque todo es gráfico y no voy a programar muy al detalle ahí. Entonces, para programar no es tan buena. Podría obtener algunos resultados, digamos, a vista mayor, ¿no? De forma más general, digamos. No una alternativa de programación, para eso están los otros sistemas. ¿Se puede asignar recursos? Sí, se puede asignar recursos, incluso recursos financieros.
en el mismo programa, en el mismo diagrama de Gantt. Ahí vamos a ver en el diagrama de Gantt, veamos nuestro diagrama que teníamos acá de modelo, movimiento de tierras. Acá podría indicar personal obrero, obreros, 20 obreros. Entonces tengo 60 obreros en todo. La programación estaba por meses, o sea, acá falta la línea. Acá medio mes. Si tengo 20 por mes, acá en el primer mes tendré 10 obreros nada más. Y en el otro 20. Entonces sí, puedo asignar recursos. Pero lo más importante es asignar recursos financieros. El conocido y necesario calendario valorizado. Y ya tengo en mi expediente técnico y en mi presupuesto. Tengo movimiento de tierras. Movimiento de tierras me cuesta en total 100. Como lo voy a hacer, digamos, voy a hacer 1, 2, 3 meses y medio. Entonces podré dividir si el trabajo es parejo, con el mismo ritmo, con el mismo número de personas, 100 entre 3.5. Digamos, en este primer mes, como inicio, podré poner, necesito 10.000 soles, en este 40, en el otro 40, en el otro también voy a utilizar ya menos el saldo para contar los 100. Entonces es un calendario valorizado. Un calendario valorizado, digamos, en esta actividad. Red de alumbrado público, estaba parejo acá, 1, 2, 3 meses. Si me cuesta todo eso 120, entre 3, 4, 4 por mes. Y así. Entonces, puedo hacer mi calendario acelerado. No, acelerado, valorizado. Mi calendario valorizado. Y que además es necesario para cumplir con la normativa. Tengo que tener un calendario valorizado, que no será más otra cosa más que la suma de los costos que tiene cada una de las actividades que tengo. Tengo una actividad, obras preliminares. Toda la actividad lo tengo que hacer en 15 días y me cuesta 20.000 soles. Entonces en el primer mes tengo 20.000 soles. Y si no hago nada más, el calendario valorizado de ese mes es 20.000 soles. Pero si además tengo un poco de obras preliminares, tengo que haber instalado los servicios higiénicos y me costaba 5.000. Tenía en obras preliminares 20 y 5 en instalaciones de oficinas 125. Y así voy sumando y tengo un calendario valorizado. Bueno, el calendario valorizado no es materia de nuestro curso, pero sí podemos elaborar también el calendario valorizado. No es posible la determinación de la ruta crítica. Y aquí sí, definitivamente. Es un GAN. Ahí no hay cómo calcular la ruta crítica. No tenemos cómo calcular en el GAN. Para tener la ruta crítica en el GAN partimos desde el análisis de la red, ¿no? Con el MS-PROGRESS o con cualquier otro. Y el MS-PROGRESS nos calcula la ruta crítica y la pone en el GAN. El PROGRESS es el que calcula la ruta crítica y la va a poner en el GAN. No vamos a calcularlo en el GAN. Bien, la ruta crítica debe ser determinada en las redes, lo dicho, ¿no? La red, en el cálculo de la red, es que viene determinada la ruta
crítica. Hay muy poca relación entre actividades. Bueno, solo las que las vemos, solo las que las estamos viendo ahí en el gráfico. Esas son todas las relaciones que podemos ver. Como no tenemos las flechas que relacionan, entonces no sabemos dónde va, ¿no? Estamos ahí nomás en forma gráfica. Pero el GAN que resulta del proyecto sí tiene todas sus flechas de conexión. Una actividad depende de una primera, de otras. Toda la red en la práctica está representada en el Gantt del proyecto. Ya no es tan grande el proyecto, está la ruta crítica, están las flechas que indican de dónde, cuáles son las precedencias, y están las duraciones y las holguras y todo rápida y fácilmente calculadas. Utilidad. Los software de programación en su mayoría el diagrama de Gantt como base y sistema de proceso de programación. Entonces, ¿qué hace el proyecto? Bueno, ya solo hablando del proyecto. Vamos a poner nuestras actividades, las características, duración, fecha de inicio. A veces tenemos que poner simplemente la fecha de inicio y solo se va a programar todas las actividades si ya tenemos las precedencias. ¿Dónde estamos haciendo ese trabajito? En el GAN. En el GAN que está que lo vamos a ver en el MS Project. Y al revés, en el GAN vamos poniendo las precedencias, las actividades, e internamente se va generando la red. No estamos viéndolo en la red, sino en el GAN. Más fácil, más sencillo, por supuesto, que verlo en la red. Bastante más complicado sería, como en la parte práctica que hicimos. Tenemos toda la red graficada y ahí vamos calculando. En el MS Project tenemos el resultado, no ciertamente el resultado todavía, sino vamos armando toda nuestra programación en el Gantt como base y sistema de proceso. Por lo menos estos tres softwares utilizan el diagrama de Gantt como base. El MS Project, muy útil, el que usamos nosotros y el que está programado a desarrollar. Primavera Project Planner, más usado. Algunas empresas, sobre todo las empresas más grandes empresas, prefieren este Primavera Project Planner. ¿Por qué no entonces se usa? Tenía una simple dificultad que no viene en español. Primavera Project Planner, mejor, según todos los que han usado programas y las empresas que los utiliza, es mucho más versátil que el MS Project. SureTrack es otro software de programación que también utiliza el diagrama de Gantt como base de la programación. Muy bien, creo que eso era todo respecto a nuestro módulo de programación. Bueno, terminamos así nuestro módulo. No es muy extenso, ya les había advertido desde antes, y los siguientes tampoco ya estos son más prácticos, ya, ¿no? De aplicación más práctica. Muy bien, entonces, a ver si tienen alguna pregunta, algo sobre el tema u otros. Tenemos un último trabajo a desarrollar
del trabajo ya está puesto en el aula virtual, en la unidad 1, en nuestro unidad 1 es unidad, donde está en el rubro que dice tareas y evaluaciones, ahí, trabajo número 2, y será parecido al que desarrollamos en costos y presupuestos. Entonces, vamos a desarrollar un proyecto en MS Project. Para esto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para desarrollar una programación en MS Project? Primero, debemos tener el presupuesto de una obra. Presupuesto. Ahí están todas las actividades, duraciones y todo, y los tiempos y todo está en el presupuesto. Como en costos y presupuestos, lo que debíamos tener es planos y especificaciones. Ahora, para la programación necesitamos el presupuesto, la estructura presupuestal, toda completa, con sus cálculos, gastos generales y con todo, porque los gastos generales también son materia de programación. Aunque no de tiempos, ¿no? Si cuando hagamos cronograma valorizado, va a ser necesario poner costos y presupuestos. En el caso de que solamente desarrollemos el cronograma de tiempos, entonces solo la parte de costo directo. Bueno, hasta costo directo, para fines de nuestro curso de programación. Porque no haremos recursos, no está considerado, sino solo tiempos. Entonces, vean, esta actividad ya presentada y ya vayan consiguiendo el presupuesto. Se ha recomendado que pueden utilizar el presupuesto que han obtenido ustedes en el curso de costos y presupuestos, como ya está hecho, ya lo desarrollaron, lo presentaron y todo. Entonces ahora puede ser motivo de aplicar ese presupuesto para hacer una programación de esa obra, de tiempos, una programación de tiempos. Muy bien, a ver entonces si hay alguna, ahora sí, alguna intervención. Ingeniero, sobre las exposiciones que faltaban exponer algunas. Ya, faltan todavía algunas, ya, entonces en este momento puede proceder a exponer de una vez. Ya que comienzo yo, ingeniero. Ya. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Sí. Ingeniero, lo que está dejando de trabajo ahora, ¿tiene fecha o cuándo es la fecha de entrega? Ahí está indicado en el... Vamos a ir, es como un trabajo escalonado. Entonces, lo primero, sería muy tedioso también estar presentando, este es un proyecto, y la primera actividad, la siguiente, es hacer el cuadro de duraciones. Ahí vamos a hacer una primera presentación. Cuadro de duración. Entonces, tengamos primero el presupuesto, por ahora. Luego vamos a hacer el cuadro de duraciones. Ya, es conveniente también que el presupuesto que tienen esté en el S10 para obtener el cuadro de duraciones, precisamente, ¿no? Tabla de duraciones o cuadro de duraciones del S10, que hay que modificarlo para fines de presupuesto. Esa es la primera actividad. Luego desarrollar va a ser bastante más rápido. Bien, entonces a ver la presentación. Ya. Bueno, mi nombre es Yo John Wilson. ubicar un momentito. Sí, es integrante individual. Soy yo mismo. Ya, bueno, la teoría de las restricciones. Comenzamos con lo que es la teoría de restricciones. A ver, un momentito, John Vilca. Ya, John Vilca, adelante. Ya.
Bueno, comenzando, sería la teoría de restricciones fue descrita por primera vez por Eli Goldblatt al principio de los 80. Desde entonces ha sido ampliamente utilizada en la industria. Es un conjunto de procesos de pensamientos que utiliza la lógica de la causa y efectos para entender lo que sucede y así encontrar de manera de mejorar. Está basada en el simple hecho de que los procesos multilaterales de cualquier ámbito solo se mueven en velocidad de transformación. Una pequeña bibliografía de Goldberg. Eli Goldberg nació el 31 de marzo de 1947 y fallece el 11 de junio de 2011. Licenciada en Física de la Universidad de Tel Aviv, realizó su maestría y doctorado en la Universidad de Bar Ilan, creador de la teoría de decisiones, conocido como el TOC o en inglés el Theory of Constructing. Ya, se evolucionó en los sistemas de producción de principios de los 60 debido a que a un amigo que pidió ayuda en la planta de fabricación de cubos de pollo con el fin de mejorar la producción, allí desarrolló un novedoso software de programación de la producción. La meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma sostenible. Esto es satisfaciendo las necesidades de los clientes, proveedores, empleados, entorno y accionistas. Si no gana una cantidad limitada, es por algo que impidiendo sus restricciones. Los sistemas, las organizaciones de los sistemas existen hasta un propósito. El propósito es alcanzado mejor con la cooperación de múltiples elementos independientes ligados juntos. Cada acontecimiento ligado depende de un cierto modo de los otros acoplamientos. El dueño del sistema determina el propósito. Cada sistema tiene relativamente pocas restricciones. La debilidad de ese sistema es las capacidades del acoplamiento. La carga de trabajo, la variación normal y la carga de cambiante hacen posible balancear todo el sistema. Un elemento del sistema es más débil. Con el sistema entero depende de la cooperación de los elementos de acoplamiento. Es más débil, determina la- perdón, las restricciones. La teoría La teoría de decisiones, el propósito de estudio de esta información tiene como finalidad determinar las directrices para la implementación y manejo adecuado de los inventarios del proceso y establecer los cuellos de botellas de tal manera que el Departamento de Planificación y Control de Producción de la empresa, funciones de trabajo técnicos, puede ser programar con la teoría de restricciones. Tipo de restricciones tenemos lo que son dos tipos, que son físicas y políticas. Físicas tenemos lo que es la maquinaria, equipos especializados y recursos humanos, entre otros. Las políticas son las reglas establecidas por la sociedad o bien de la misma empresa que impiden llegar a la meta. Existen formas para explotar lo que son las restricciones físicas. Por ejemplo, podemos contratar más personal o manejar empresas que nos asignen personal para resolver necesidades esporádicas o especializadas, analizar el estado del nuevo equipo y definir así necesario reparar, comprar o bien rentar un equipo. En cuanto a las políticas, existen solo un modo de atacarlas, reemplazándola, lo cual en algunos casos es casi imposible y nos adecuamos a esta precisión buscando la forma de sacar el mayor provecho de ellas. ¿Vale? Los tipos de restricciones que tenemos tenemos lo que son 5, ¿no? Para identificar las restricciones del sistema, explotar las restricciones del sistema, subordinar toda la restricción anterior, elevar las restricciones del sistema y si se eliminó una restricción, repetir así. La teoría de restricciones, la capacidad de cualquier proceso de fabricación es limitada por su recurso de capacidad restringida. El tiempo perdido de la restricción se pierde para siempre. El costo de oportunidad, la variación imposible es el 100% de utilización. Ningún proceso de fabricación secuencial puede trabajar más rápidamente que su operación más lenta. Y por último tenemos lo que es la operación más lenta de restricción. Las observaciones que podemos obtener es la fábrica de hacer solamente 15 unidades por hora, trabajar la operación de A, alcanzar el 100% utilizando la cantidad grande de inventario. Se no puede alcanzar
más que la utilización del 75%. Todo lo descrito tenemos acá. La operación era 25 horas, la operación era de 15 horas, la operación C, 20 horas. El modelo de Taruf, en este caso, utiliza lo que es la utilidad marginal sobre cada venta real. También hace un inventario sobre el dinero que invertimos en los artículos que planteamos vender. Los gastos de operación indica lo que es el dinero que gastamos para convertir existencias C en el Taruf. Cualquier gasto que no convierte existencias en Taruf es desperdicio bajo el enfoque de manufactura establecida. También tenemos lo que es la meta de Eli Goldberg. Es una novela que ilustra la teoría de las recepciones. Los excursionistas detrás de la persona más lenta no pueden moverse más rápidamente que la persona más lenta. Si los excursionistas durante la persona más lenta caminan lo más rápido posible, la longitud de la columna aumenta, el grupo de que no llega al destino más pronto. La única manera de moverse más rápido es ayudar a la persona más lenta para ir más rápido. Es la explicación que nos da. Pasos para el top, para la mejora continua. Bueno, para empezar tenemos lo que es identificar la meta del sistema u organización. Tenemos en lo que es establecer la manera de medir el progreso hacia la meta, y el otro tenemos lo que es identificar la realización del sistema, ejecutar la realización del sistema, subordinar toda la realización del sistema, elevar la realización del sistema. Si la realización no es mejorada, debemos ir de nuevo al primer paso, pero no permitir que la inercia se convierta en una restricción. Es lo que incluimos anteriormente. Bueno, sería todo, ingeniero, lo que tendría para exponer. Ya bien, ya bien, tomé nota entonces de tu exposición, John Vilke, ya. Conforme, ¿queda Ingeniero, alguien todavía? sí, ingeniero, buenos Sí, días. A mi grupo también le falta exponer. ya bien, entonces ya de una vez la exposición pueden presentar. Eh, buenas tardes. Mi grupo es Stephanie Cruz Alave con Dori y quien les habla Rivera Ramírez Renaldo. Bueno, la teoría de restricciones. La teoría de restricciones fue escrita por primera vez por Eli Goldratt al principio de los años 80. Desde entonces ha sido ampliamente utilizada en la industria.
Este conjunto de procesos de pensamiento es que utiliza la lógica de la causa y el efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorarlo. Está basada en el simple hecho de que los procesos multitarea de cualquier ámbito solo se mueven a la velocidad de paso más lenta. En esta descripción de esta teoría, los factores limitantes se denominan restricciones o los más conocidos cuellos de botella. A principios de los años 80, el doctor Eliyahu Goldratt recibió su libro La Meta y empezó el desarrollo de una nueva filosofía en gestión llamada teoría de restricciones. Esta teoría sostiene que la capacidad de cualquier sistema está determinada por la capacidad máxima del recurso de restricción. Bueno, este libro nos dice que la meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma sostenida. Esto es satisfaciendo las necesidades de los clientes, proveedores, empleados y su entorno. Los sistemas. Las organizaciones y los sistemas existen para un propósito. Este propósito es alcanzado de mejor manera con la cooperación de múltiples elementos, independientes, ligados y juntos. Cada acontecimiento ligado depende de un cierto modo de otros acoplamientos. El dueño del sistema también determina este propósito. Cada sistema tiene relativamente pocas restricciones. Las restricciones. Se pueden identificar tres tipos de restricciones. Las restricciones físicas, restricciones de mercado y restricciones políticas. Las restricciones físicas normalmente se refieren al sistema de manufactura y disponibilidad de las materias primas. Las de mercado se aducen a factores externos a la organización, la oferta y la demanda. Las restricciones políticas normalmente se encuentran atrás de las físicas, por ejemplo, a reglas, procedimientos, sistemas de evaluación y conceptos. Los principios básicos del TOC. Sus principios básicos, entre ellos está balancear el flujo. Este principio da prioridad de balancear el flujo productivo. El flujo de producción implica trabajar teniendo como punto de partida los llamados cuellos de botella. Es decir, los puntos donde los recursos utilizados limitan el flujo de las empresas como un todo. El siguiente principio es la utilización y la activación de un recurso no son sinónimos. De acuerdo con la teoría de restricciones, la activación de un recurso no lleva a la empresa a obtener el mejor resultado, pero sí la puede conducir a la ineficiencia desde el punto de vista económico, ya que tendría menores ganancias. Y en cuanto a la activación, consiste en el uso de recursos no restrictivos, es decir, aquellos que no constituyen los cuellos de botella. El nivel de utilización de un recurso no restrictivo no es determinado por su propio potencial y así por otra restricción del sistema. Este principio nos dice que los recursos internos con capacidad limitada y demanda de mercado son los parámetros básicos en el gerenciamiento de las restricciones. Una hora perdida en un recurso restrictivo es una hora perdida en todo el sistema de la empresa. Cualquier tiempo perdido en un cuello de botella tiene un impacto sobre una fábrica, impidiendo que la empresa haga entregas a tiempo y por tanto afectando el mejoramiento del servicio al cliente. Una hora economizada es un recurso no restrictivo, es apenas una alucinación. Otro de los principios básicos, los cuellos de botella gobiernan la ganancia y el inventario. El lote de proceso debe ser variable y analizar todas las restricciones simultáneamente. Analizar todo simultáneamente el conjunto de restricciones del sistema de la empresa tiene como principal objetivo optimizar la red de la lead times y por consiguiente el resultado obtenido. El modelo de throughput. En este modelo el TOC usa las siguientes mediciones de rendimiento.
El throughput es la utilidad marginal sobre cada venta real. El inventario es el dinero que invertimos en artículos que planeamos vender. Y gastos de operación, dinero que gastamos para convertir existencias del throughput. La meta de Elijah Goldratt y Jeff Cox. La meta de Elijah Goldratt y Jeff Cox es una novela que ilustra las teorías de restricciones. En esta novela, en una excursión de Boy Scouts, utiliza una fila de muchachos para representar un proceso. En esta fila, los excursionistas detrás de las personas más lentas vienen a hacer las restricciones. No se pueden mover más rápidamente y trabajan con menor capacidad que la persona más lenta. Si los excursionistas de delante de la persona más lenta caminan lo más rápido posible, en este caso estarían trabajando la capacidad completa, la longitud de la columna aumentaría, pero el grupo no llegaría a su destino pronto. Entonces, la única manera de moverse más rápidamente es ayudar a la persona más lenta, para ir de igual forma y poder elevar la restricción. Identificar la restricción. En esta novela, Herbie es el excursionista más lento y llevaba una carga enorme. Herbie se fue retrasando cada vez más porque los que caminaban delante de él caminaban tan rápido como podían y ellos estaban trabajando a toda su capacidad. En cambio, él iba más lento. Variación impide la utilización al 100%. La variación en el tiempo de procedimiento y el tiempo de transparencia del material hacen imposible operar la fábrica equilibrada al 100% de la capacidad. Simulación de datos de la meta. La producción inicia, se tira un dado, pongo una marcha del 1 al 6 unidades. Estaciones, transferencia al menor de los puntos en el dado y su inventario existente. Mi compañera va a continuar. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el sistema DBR, que es un proceso interactivo que tiene las funciones de... Este sistema programa las entregas de productos a los clientes utilizando las fechas de entrega. También programa lo que son las restricciones de capacidad considerando los programas de entrega y la información de despacho. Optimiza los programas de las restricciones de capacidad y a la vez programa el lanzamiento de las materias primas y componentes teniendo en cuenta los programas de restricciones y la información interna y también la información del ensamblaje. El DBR, siguiente por favor. El DBR, esta información, la SOGA, significa Drum Buffer Roper, en el cual drum es tambor, buffer es amortiguador y rope es soga. La información SOGA controla el inicio de órdenes de trabajo. Y el amortiguador consta de trabajo esperando el número 3, como vemos en este ciclo de primeros nacimientos del trabajo. De ahí se va a la estación 1, a la estación 2, a la estación 3, ahí es donde se halla la restricción y vuelve al lanzamiento del trabajo. Y por último pasa a la estación de trabajo número 4. Y ahí es donde no hay que olvidar que es esencial asegurarse de que la restricción nunca se quede sin trabajo. El DBR y Kanban es ideológicamente similar al Kanban. Los cuadros de Kanban y Kanban. Haga parte solamente en respuestas a recipientes de Kanban o cuadros vacíos o tarjetas de Kanban que marcan una necesidad de más partes. El DRB empiece el nuevo trabajo solamente en respuestas a la reducción del amortiguador. Y cada unidad que se procesa a través de la restricción nos indica que el amortiguador contiene una unidad menos. Y así esto elimina la necesidad de señales de Kanban entre operaciones que no son restricciones. Los pasos del TOC para la mejora continua. Primero tenemos el paso 0, que es identificar primero la meta del sistema u organización. El paso medio, que vendría a ser establecer una manera de medir este progreso hacia la meta. Como paso 1, tenemos identificar la restricción del sistema. Luego se explota la restricción del sistema, subordinamos toda la restricción del sistema,
Por cuarto, se eleva la restricción del sistema. Y por quinto, si la restricción es mejorada, ir de nuevo al paso 1, pero no permite que la inercia se convierta en una restricción. Es como ya vimos en la cadena anterior. Siguiente, por favor. En el paso 1, identificamos la restricción del sistema, que determina cuáles son los recursos que limitan el funcionamiento de este sistema. Ahí es donde determinamos las restricciones, qué recursos nos falta para poder terminar ese trabajo. En el paso 2, explota la restricción del sistema. Si la restricción, por ejemplo, es una máquina, se le deben asignar los operarios más hábiles, los operarios correspondientes que estén habilitados para hacer ese trabajo. Se debe hacer el control de calidad antes de la misma para que procese las piezas, y se debe evitar que quede sin trabajar por falta de materiales, incorporación de amortiguadores de tiempo. Se le debería dotar de un programa óptimo donde cada minuto se aproveche para cumplir los compromisos de los clientes. Siguiente, por favor. En el paso 3 tenemos explotar la restricción del sistema. Si la restricción está en el mercado, no hay ventas suficientes y hay que asegurarse que todos los pedidos se despachan en el plazo comprometido de los clientes. Que no hay excusa que la empresa tiene más capacidad de producción que la demanda del mercado. Que muchas veces al bajar la demanda se reduce la capacidad de producción, que vendría a ser los despidos de algún personal, y esto lleva a que se puedan cumplir los plazos comprometidos, lo que a su vez reduce aún más las ventas, lo que aumenta los despidos. Como siguiente tenemos explotar la restricción del sistema, que es una materia prima. El abastecimiento es menor que las necesidades de la empresa. Hay que minimizar el scrap y las pérdidas por mala calidad, no fabricar cantidades mayores a las que se van a vender en el corto plazo. Tenemos lo que es subordinar todo a la restricción del sistema, que este paso consiste en obligar al resto de los recursos a funcionar al ritmo que marcan las restricciones del sistema, según lo ofrecido según el paso anterior. Como la empresa es un sistema, existe interdependencia entre los recursos que los componen. Por tal motivo, no tiene sentido exigir a cada recurso que actúe obteniendo el máximo rendimiento respecto a su capacidad, sino que se le debe exigir que actúe a manera de facilitar que las restricciones puedan ser explotadas según lo decide el paso 2, que es explotar la restricción del sistema. En el paso 4 tenemos elevar la restricción del sistema. Para seguir mejorando en el proceso, necesitamos aumentar la capacidad de las restricciones. Este es el significado de elevar, como por ejemplo la compra de una nueva máquina similar a la restricción, ya que a veces las máquinas ya no tienen la misma capacidad, la contratación de más personas con habilidades adecuadas que desempeñen bien para poder llegar a la meta, la incorporación de un nuevo proveedor de los materiales que actualmente son restricción, porque a veces los proveedores suelen fallarte, entonces por eso a veces suele ser una restricción también. La construcción de una fábrica para satisfacer una demanda en crecimiento. Elevar la restricción del sistema. De manufactura esbelta. Muchas técnicas de manufactura esbelta pueden mejorar la capacidad de la restricción y a la vez reducir la variación en el procesamiento y los tiempos de transferencia de materiales. Técnicas para elevar la restricción. El análisis del flujo de valor, BSM, el procesamiento en lotes pequeños y una sola pieza, también acortar distancias de transporte, unas celdas de manufactura, reducción de tiempo de ciclo, menos existencias de amortiguador, el mantenimiento productivo total de TPM, el cambio rápido del modelo y el error proofing. Como paso 5 tenemos volver al paso 1. En cuanto se haya elevado una restricción, debemos preguntarnos si esta sigue siendo tal o sí. Ahora existen otros recursos con menor capacidad y entonces debemos volver así al paso 1. Es importante hacer aquí una advertencia. Hay que tener cuidado con la inercia. En los pasos 1 a 3, por ejemplo, lo que es el funcionamiento de la empresa, considerando las restricciones existentes en ese momento, ¿no? Si las restricciones han cambiado, se deberá modificar esas reglas. Pasos del TOC. Los 5 pasos de enfoque, que vendría a ser identificar la restricción, como por ejemplo hemos visto una máquina,
explotar la restricción, que vendría a ser asignar los operarios más hábiles y correspondientes a la tarea, evitar que se quede sin material para así hacer su procesamiento, evitar las paradas por falta de operarios, por falta de personal, el subordinar toda la restricción. Si la máquina es capaz de producir 10 unidades por hora, entonces el proceso debe limitarse a esa tasa. En cuanto a cuando se eleva la restricción, comprar otra máquina similar a la restricción, la contratación de más operarios para poder lograr la meta, evaluar si hay nuevas restricciones, si se rompió la restricción que había, si hay nuevas restricciones, y si las hay nuevas restricciones, habría que volver al paso 1. El siguiente, por favor. El método tambor establece que las restricciones dictarán la velocidad de producción de todo el sistema. Por lo tanto, el tambor es el que marcará el paso de los materiales para todos los centros de trabajo de la planta. Siguiente, por favor. El amortiguador, para que la restricción siempre esté en funcionamiento, se crea un amortiguador, el cual tiene como objetivo proveer la restricción de todos los recursos, de todos los materiales necesarios para que ésta permanezca siempre ocupada. Mientras llega la siguiente cantidad solicitada, de esa forma el rendimiento de la restricción no se vería afectado. Siguiente, por favor. La cuerda. Para que la restricción siempre esté en funcionamiento, se crea un amortiguador, el cual tiene como objetivo proveer a la restricción de todos los materiales necesarios para que ésta permanezca siempre ocupada y mientras llegue la siguiente cantidad solicitada. De esta forma el rendimiento de la restricción no se verá afectado. Como conclusiones tenemos que el TOC tiene el propósito de reducir los inventarios, reducir costos e incrementar el nivel de servicio, hacer una asignación de recursos adecuadas en cuanto al personal obrero o humano, o al personal técnico, o también en cuanto a administración, al personal económico. Y para mejorar la productividad de una obra, primero hay que tener en cuenta que el concepto de la productividad global, o sea, la productividad de toda la obra, debe primar por encima de la productividad local, que es de una partida simplemente específica. Gracias, eso sería todo. Ya, muy bien, entonces ya tomé nota de vuestra exposición. Ahora sí, ya creo que hemos concluido, pero a ver, pregunto si todavía nos queda alguna más, si no ya vamos terminando.